Llevaremos tu paz a las naciones como un río. Eterno. Baruch Hashem, amada familia, sean todos bienvenidos. Nuevamente los saludamos. El Eterno sea bendiciéndoles, mis amados, sea llenando sus vidas de la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que solamente puede entregar nuestro Padre Celestial, nuestro Adón Yeshua HaMashiach, el único que nos puede llenar de esa paz, de ese amor, de esa tranquilidad, de ese shalom que solamente Él nos puede permitir. Bendito sea su nombre por siempre y para siempre, mis amados. Seguimos ahorita y estamos acá ya, obviamente nos adentramos en el tiempo del Corbanot, mis amados. Un tiempo bastante hermoso en el cual hemos aprendido bastante. Esta semana hemos tenido, eh, hoy todos, obviamente, todos son muy buenos expositores. El Padre nos ha permitido aprender de su palabra, aprender de lo que solamente Él tiene para cada uno de ustedes, para cada uno de ustedes que se aparta, en este momento se aparta para poder recibir la palabra del Eterno, que en este momento hace un lado o comparte las actividades que están haciendo en este día y las pone eh, al ladito para poder darle la prioridad al Eterno, para poder darle esa oportunidad de que nos alimente, esa oportunidad de que nos nutra con su palabra, de que nos llene de su misericordia, de su amor y podamos juntos aprender, capacitarnos y llenarnos de su hermosa palabra. Y hablando de palabra, mis amados hermanos, ponemos este tiempo en las manos del Eterno, diciendo que Él es único y bendito, santo y poderoso, que sobre todo Él gobierna, que sobre todo Él resplandece y sobre todo tiene autoridad. Por eso disponemos este tiempo en sus manos, en las manos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que sean sus palabras y su discernimiento y no las nuestras, y no el discernimiento humano. En el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador. Amados, para el día de hoy, capítulo 14 del libro de Proverbios, del versículo 26 al 28 corresponde el día de hoy, mis amados, en el estudio que tenemos para este día de jueves, un día un poco nublado, un poco lluvioso. Esperamos ya que siguiente mes sea un poco más cálido. Entonces, mis amados, para entrar en materia, no sin antes bendecir al Eterno por la bendita y hermosa Torá, diciendo, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten a Torah. Y ahora decimos en español, bendito eres tú, Yahvé, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has entregado la Torah, nos has entregado y nos has elegido entre todas las naciones y nos has entregado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah. Amén, amén, amén. Bueno, amada familia, para el día de hoy, es como les decía, Proverbios 14, desde el versículo 26 al 28. Pero vamos a hacer una pequeña énfasis en el versículo 26 y 27. Vamos a iniciar este tiempo y esta lectura desde la versión Reina Valera y posteriormente vamos a ir avanzando a las versiones de pronto más acercadas a nuestra fe israelita. Dice la Reina Valera en el capítulo 14 del libro de Proverbios, el temor de Adonai es la fuerte y confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Adonai es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Amados, el común denominador y el entendimiento básico se puede interpretar este versículo como aquel que tiene miedo a Dios. Aquel que tiene miedo a Dios estará en confianza y por tenerle miedo a Elohim, ese miedo nos librará de los lazos de la muerte. De pronto, o sea, en una lectura básica, en una lectura normal, de pronto sin mucha, de pronto, profundización o sin mucha capacitación, de pronto, podemos llegar a entenderlo así. Lamentablemente, en un pasado era así, mis amados. Y se veía un Dios castigador, lleno de ira, listo para reprender a sus hijos. Y
pues si miramos de pronto también el día de hoy, o sea, en el pasado ese fue un Dios que yo conocí, un Dios que de pronto, no que conocí, perdón, un Dios el cual yo entendí que así era, un Dios castigador, un Dios que estaba pendiente de la falla de los humanos para derramar sobre él maldiciones, calamidades, problemas, ira, enfermedad, de todo, que estaba listo, presto para evaluar el pecado y atacar sobre él irreversiblemente. Y con el paso del tiempo, el Eterno ha sido tan misericordioso y tan bonito que nos ha permitido entender otras cosas. Pero lamentablemente, amados, el día de hoy uno esperaría que quizás esos pensamientos se hubieran quitado, pero de pronto pueden llegar a quedar rezagos de las malas interpretaciones y las malas enseñanzas que hoy también se ven como en personas del diario vivir o en personas que nos rodean. Se pueden llegar a vivir eso. Hermanos que viven una vida llena de miedo por el enojo de Elohim, por el miedo a Elohim. Un miedo que si no hago esto, me va a ir mal, que no me llegará el dinero si no hago tal cosa. Voy a entrar en escasez si no hago tal cosa, si no hago lo otro. Todo me va a salir mal. El Eterno me va a castigar, el Eterno me va a juzgar, el Eterno me va a atacar, el Eterno, y le echamos la culpa al Elohim vivo y poderoso de nuestras malas decisiones, de nuestros malos proceder, de nuestra trascendencia que la vida misma ha traído por causa o por motivo de nosotros mismos. Es como decir, si ve, por haber hecho esto, nos sucedió aquello. Si ve, yo le dije que no lo hiciéramos y vea la consecuencia. Y se genera una carga, mis amados, una frustración de toda la gente que tiene que mantener, que tiene que mantener en, perdón, que tiene que mantener en un estado, o sea, se genera una carga de que las personas deben estar y permanecer en un estado inmaculado, donde no hay cabida para el error, al accidente o la necesidad o la calamidad, donde todo es condenación y juicio sobre los demás y se presenta toda esta situación donde ya por medio de, digámoslo así, yo por mantenerme inmaculado, como yo me mantengo inmaculado, como yo me mantengo en un nivel de santidad, en un nivel de separación, en un nivel de apartado tan grande y tan marcado, que empieza a levantarse sobre nosotros un juicio hacia los demás. Y empezamos a juzgarlos, empezamos a levantar situaciones o a levantar de pronto comentarios. Y comenzamos a decir es que estas situaciones son el resultado de, póngale ahí usted lo que quiera. ¿Sí ven? Por hacer tal cosa le sucedió esto. Y empezamos a levantar juicios y a ponerle sentido a las situaciones que le suceden a cada persona. Le ponemos un significado a la enfermedad, le ponemos un significado a la escasez, le ponemos un significado, le decimos, vea, por esto pasó lo otro, por aquí usted hizo esto y vea, o mire lo que le pasó, quién sabe qué tal, no sé, de pronto quizás usted hizo tal cosa y vea la consecuencia. Y lamentablemente, amados, ponemos a las personas en un estado de delirio, un estado de persecución, que lo que hace es traer carga y condenación sobre ellos, cuando ni siquiera sabemos, cuando ni siquiera sabemos cuál es el trato que el Eterno tiene sobre cada persona. Y aquí quiero hacer un poquito de énfasis, mis amados. El Eterno, nuestro Padre Celestial, lleno de amor, amoroso y santo y poderoso, te trata a ti y te confronta a ti y trata con tus pecados, trata con tu maldad, muy diferente a como trata con el hermano, porque son casos totalmente diferentes y aislados. Y nadie más conoce esa forma de trato, sino solamente el Eterno.
Entonces, bastante arriesgado es llegar uno y decir, mi amado, te está pasando esto porque tú no hiciste esto, cuando nosotros no tenemos ni idea cuál es el proceso que Adonai tiene con cada uno, cuando no sabemos que el Padre qué está haciendo en la vida de las personas, cuando no sabemos quizás de pronto si el Padre, si hay una persona en escasez, que vamos a tratar mucho ese tema el día de hoy. No sabemos si esta persona de escasez está en escasez no por errores de su vida, sino porque el Padre se está dando a conocer a esa persona como el proveedor. Y quiere que esta persona desarrolle su fe, desarrolle su emuná, desarrolle su confianza y su esperanza en la mano proveedora del Eterno. Pero si vivimos en este modo juicio, si nos ponemos las gafas de la condenación y del juicio, levantamos sobre las demás personas o sobre nosotros mismos un montón de juicios y de cargas que quizás no son, aunque obviamente, mi amado y mi amada, estamos en toda la obligación de escudriñar y de entender el porqué de las situaciones. Pero si definitivamente usted hizo bien la tarea, usted fue totalmente honesto con usted mismo y se da cuenta que está viviendo una vida conforme la palabra lo determina, entonces usted está siendo formado por el Eterno. Usted está siendo capacitado por Adonai. Y esto ya lo hemos tratado en varios corbanot que hemos dado, donde si usted verdaderamente se evalúa, se vuelve consciente de que usted está llevando una vida recta, una vida conforme a lo que la palabra dice, y aún así le suceden tales cosas, o aún así no le llegan otras, o aún así no es bendecido por un lado, no es bendecido por el otro, es simplemente porque el Padre está forjando su vida en una manera en específico. Es porque el Padre está forjando su vida de una manera en especial. Y se está dando a conocer a usted como el sanador, o como el proveedor, o como el que defiende, o como el que respalda, de acuerdo a cada una de las necesidades que incurre nuestro maravilloso pueblo de Israel. Amados, pero entonces, si miramos correctamente la traducción y buscamos un poco más allá, si nos vamos más al profundo, como corresponde a nosotros, hijos del Eterno, que como los estudiantes de Berea no nos quedábamos con la sola información que nos entrega, sino que simplemente vamos y profundizamos y vamos y cotejamos contra la palabra y vamos y buscamos la verdad, podemos ver un panorama totalmente diferente, mis amados. Entonces vamos a ver un poquito acerca del versículo y cómo la palabra, así como lo decía nuestro pastor Jacob, la palabra misma se explica por ella misma, ¿sí? Ella misma se da a entender. Entonces, mis amados, esta palabra temor, vamos a trabajarla y vamos a revisar un poquito en ella. La palabra temor, mis amados, si lo buscamos en el hebreo, la palabra irá, si lo ponemos en una traducción o de pronto buscamos el significado específico, perdón la redundancia, podemos encontrar temor, acaso espanto, miedo, reverencia. Con esos significados, amados, claro que se puede llegar a interpretar como miedo, como espanto. Pero recordemos, amados, que cuando una palabra hebrea tiene una raíz, esa raíz le puede dar el contexto o puede señalar el significado a mencionar. Y la raíz de esta palabra es yaré. Pero entonces, la palabra es yaré. Pero si vemos ya las palabras, la palabra miedo, la palabra espanto, ya no están ahí. Solamente tenemos la palabra temor o temen y sigue prevaleciendo la palabra reverencia. Entonces, ¿qué nos puede llegar a interpretar o qué podemos llegar a interpretar con esto, mis amados? Eso nos puede llegar a interpretar de que el significado correcto puede llegar a ser un temor reverente, no un miedo, no un espanto, un temor reverente. Entonces, si lo pusiésemos o pusiésemos esas palabras como tal dentro del versículo a trabajar,
diría de esta manera. En el temor reverente a Adonai hay confianza segura y para sus hijos será refugio. El temor reverente a Adonai es una fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. El 28 dice, en multitud del pueblo se gloria el rey, mas la falta del pueblo es ruina para el príncipe. Pero entonces veamos, amados, en este caso de las traducciones, una de las traducciones más cercanas que en este caso le hizo justicia al hebreo y la tradujo casi correctamente es la traducción BIN, la versión israelita nazarina, y dice, el respeto a Yahvé es una fortaleza, un refugio para los hijos de un hombre. El respeto a Yahvé es fuente de vida que capacita a uno para evitar trampas mortales. Entonces, mis amados, una cosa es tener temor reverente y otra cosa totalmente diferente es tener miedo. En este caso, amados, temor reverente es lo que da la confianza segura para la persona y para los hijos. El temor reverente es la fuente de vida que libra de la muerte. Baruch Hashem. Entonces, ¿qué podemos ver acá? ¿Qué podemos ver? El temor reverente, mis amados, es una actitud de respeto, de sumisión hacia el Eterno, que implica conocer su poder, ojo con esto, que implica conocer su poder y su grandeza. No se trata de un miedo aterrador, sino de un reconocimiento de la majestad y la santidad del Eterno, de Elohim, lo que lleva a una relación ética adecuada con Él. Este concepto refleja una profunda reverencia, mis amados, que se traduce en el respeto y en la obediencia. O sea, que el temor reverente se puede llegar a traducir también como respeto y obediencia. Entonces podemos decir, según el versículo, y tomando este segundo significado, mis amados, podemos decirlo de esta manera. En el respeto y la obediencia a Adonai hay confianza segura y para sus hijos será refugio. El respeto y la obediencia a Adonai es fuente de vida para evadir lazos de muerte. Amados, si se da cuenta cómo el contexto toma un sentido totalmente diferente, cómo la palabra del Eterno toma vida y lleva a una interpretación que lo que hace es marcar un camino, marcar una senda y no marcar un juicio y una condenación. Entonces, ¿cómo hago yo para demostrar a nuestro Padre que lo respeto y que lo obedezco? ¿Cómo hace usted? Pregúntese usted ahí mismo, ¿cómo hace usted para demostrarle al Eterno que usted lo respeta y que lo obedece? Veamos un ejemplo, mis amados hermanos, que se encuentra en una de las parashot que estamos estudiando en esta semana. Veamos un poquito de la parashá Bear en la quinta aliyá específicamente. Entonces, en la parashá Bear, en la quinta aliyá, en el capítulo 25 del libro de Levíticos, desde el versículo 36 al 37, ojo con lo que dice. No le exijas intereses por adelantado. Obviamente esperamos que usted también esté estudiando esta parashá y que esté juiciosito ahí y tengamos el contexto de que está hablando de que no te aproveches de tu hermano, que si tu hermano te pide prestado, tú le des, pero sin intereses, que si él necesita que tú le ayudes, tú le correspondas. Entonces dice de esta manera, no le exijas intereses por adelantado ni ganancia, sino respeta a tu Elohim. Deja que viva a tu lado como tu paisano. No le prestes dinero con intereses por adelantado, ni le des tu alimento con intereses o ganancia. Aquí nos está dando dos claves muy importantes, mi hermano. Respetar a Elohim cumpliendo el mandamiento y respetar a Elohim
velando por el bienestar de los demás. Vea cómo se comienza o cómo empezamos a aprender cómo podemos llegar a respetar a Elohim y a obedecer al Eterno, con el contexto que nos da esto. Y dice, si no respeta a Elohim, quizás este tipo de respeto, amados, a Adonai, es el más difícil. Es el más difícil, cuando tú ayudas a los demás, cuando tú demuestras tu respeto y tu obediencia con la ayuda a los demás, el hacer algo por los demás. Porque quizás podemos ver que los mandamientos se pueden dividir y vamos a entrar un poquito acá. Nosotros vemos cómo los mandamientos, cómo las 10 palabras se pueden dividir en dos grupos. Y ya nuestros pastores, nuestros morés, nos han enseñado bastante de eso. Entonces vemos un grupo que tiene que ver directamente con el Eterno, con Adonai, con Yahvé, referente a la obediencia hacia Él, referente a la relación hacia Él, esa relación vertical que tenemos con el Eterno, ¿cierto? Pero también hay un grupo, también hay un segundo grupo, mis amados, ¿cierto? Y es precisamente un grupo horizontal, un grupo de mandamientos que tiene que ver directamente con el prójimo. Y estos precisamente son los más difíciles de cumplir. Y vamos a verlo vamos a ampararnos desde un versículo en específico, que se encuentra en Marcos capítulo 10 del versículo 17 y lo leo a continuación. Dice, cuando salía del camino, está Yeshua como tal caminando como suele hacer y enseñando. Cuando salía de camino, un hombre vino corriendo, se postró de rodillas delante de él y le preguntó, Rabí bueno, ¿qué debo hacer para obtener vida eterna? Yeshua le dijo, ¿por qué me estás llamando bueno? Nadie es bueno excepto Yahvé. Tú sabes los mismos. No asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Rabí, le dijo, he guardado todas estas cosas desde que soy un niño. Este pedazo me encanta. Yeshua mirándole fijo, sintió amor por él y le dijo, te falta una cosa. Vete, vende cualquier cosa que tengas, dale a los pobres y tendrás riqueza en el cielo. Entonces ven y sígueme. Aquí está lo triste del versículo, lo triste de esta historia. Escandalizado por estas palabras, se fue triste, porque era un hombre rico. Veamos que Yeshua le pregunta sobre los mandamientos que tienen que ver directamente con el prójimo, pero le mencionó mandamientos que tienen que ver con el no hacerle. O sea, él no había matado a nadie, él no le había robado a nadie, él no se había metido con la mujer de nadie. Estos son mandamientos de abstención, son mandamientos en los cuales yo me limito a no hacer tal cosa. Son mandamientos podríamos decirse, de yo con yo. Yo no robo, no voy a robar, entonces me abstengo de tomar lo que no me pertenece. Yo no voy a matar a nadie, entonces no me voy a meter con ninguna otra mujer. Son mandamientos de abstención, mandamientos que los cumplo cuando me abstengo de ejecutar algo sobre alguien. Pero el específico y lo claro de este mandamiento es que es directamente conmigo mismo. Porque al prójimo como tal, no le estoy haciendo un beneficio directo. No le estoy haciendo un beneficio que lo afecte directamente. Cuando lo ejecute, obviamente voy a afectar a mi prójimo. Pero si yo me abstengo, entonces, él dice, una cosa te hace falta. Hacer algo más, hacer algo por los demás, verdaderamente dejar de hacer cosas por abstinencia y empezar a impactar a los que están a tu alrededor por medio de la capacidad que tú tienes. Empezar a afectar positivamente a las personas de tu entorno por medio de lo que tú tienes.
Dice, claro, yo siento amor por ti porque estás cumpliendo la palabra como se dice que debe ser cumplida. Pero una cosa te falta una cosita. Y quizás obviamente él cumplía los mandamientos, pero que su obra por los demás no era tan demostrable. Sus obras quizás de pronto no demostraban el respeto o la obediencia que vimos en el capítulo de la Parashá Be'ar. Veamos otro ejemplo, mis amados. Y esto lo encontramos, esto lo encontramos eh, cuando Yeshua, perdón, aquí un segundito, perdóname, acá. Entonces, mis amados, Yeshua como tal está emitiendo esa pregunta, ¿no? Y toca lo que verdaderamente importa en su corazón. Él está preguntando sobre los mandamientos del prójimo y le mencionó los mandamientos que lo que no se debe hacer. Pero veamos cómo debe afectar o cómo se debe afectar o cómo se debe entrar en este campo. Mateo 25, desde el versículo 34, el Eterno nos permite entender y comprender algo muy hermoso. Entonces el rey le dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Eso es hermoso. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis pequeños, mis más pequeños, todo aquel que esté en necesidad, amado, todo aquel que esté experimentando una necesidad, se convierte en uno de los más pequeños del Eterno, se convierte en uno de los más protegidos por Él, de los que Él tiene sus ojos más enfocados en ellos, porque dice, a uno de mis hermanos más pequeños. De cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cosa contraria cuando no lo hacemos. Entonces dirá a los que la izquierda, a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el Hasatán y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo habéis hecho a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Bastante confrontante, mis amados, porque esto nos lleva a entender entonces que que Yeshua te ama y siente amor por ti cuando cumples los mandamientos. Cuando cumples y obedeces por el amor correcto, de la manera correcta, con el entendimiento correcto. Pero a ti y a mí, el Eterno nos está diciendo algo. Solo te falta una cosa. Solo te falta una cosa. Y es que tu entorno se empiece a ver afectado
por tu acción, por tu respeto y obediencia, que tu entorno, que lo que te rodea, tu prójimo, las personas, se empiecen a ver afectadas positivamente por tus obras. Si miramos el versículo ya encaminándose al final, en el respeto y la obediencia a Adonai hay confianza segura y para sus hijos será refugio. El respeto y la obediencia a Adonai es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. Amados, el proverbio promete confianza, seguridad y refugio para los hijos. Promete librar de lo que conduce a la muerte. Y espero que hoy en día lo estés entendiendo, amado hermano, amada hermana Amanda, el hermano Miasaf, la hermana Ana Miriam, la hermana Ana Navarro, el hermano Cristian, la hermana Débora, el hermano Eric, el hermano Fabio, todos nuestros amados hermanos que se conectan el día de hoy y los que se van a conectar en un futuro. Claro, Él te promete librarte, te promete seguridad y refugio para ti y para tus hijos. Te promete librarte de los lazos de la muerte, de aquellas acciones que te conducirán hacia la muerte. Para que se cumpla la promesa, amados, falta algo. Pero una cosa te falta, una cosa te falta. Debes hacer una acción. Tu respeto y tu obediencia debe verse manifestar, no solamente en omisiones, amados, porque la mayoría de mandamientos, no, perdón, no toda la mayoría, pero muy buena parte de los mandamientos se cumplen se cumplen solamente cuando usted no hace algo. En el Shabbat no trabaja, usted se abstiene. Usted no asesina, no roba, no desea. Pero cuando usted, por amor al Eterno, cumple la palabra de Adonai y empieza a manifestar su respeto y obediencia en la vida de otros, en la provisión a otros, en la ayuda a otros, es cuando el Eterno dice, cuando hayas hecho esto, ojo con lo que le dice, te amo. Te amo porque estás cumpliendo la ley, te amo porque estás cumpliendo la Torá, te amo. Pero una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Amados, quizás de pronto una cosa nos falta y es a la que más estaremos aferrados. No sé cuál sea esa cosita que tenga usted que no le permite seguir 100% a Yeshua. Su condición, su escasez, su enfermedad, su situación, su soledad, lo que usted tenga. ¿Qué te está pidiendo el Eterno hoy que dejes a un lado? Porque no solamente es, claro, veías tú la obra social, ve y haces, ve y ofrenda, ve y da, ve y entrega, claro. Pero es que este joven dice que se fue entristecido porque tenía mucho, porque era rico. Y a pesar de que guardaba Torah, su corazón, en su corazón estaba el amor por el dinero, estaba el amor por lo que tenía, estaba el amor por su fuente de respaldo y su fuente de poder. Por eso el padre le dice, eso que tienes ahí guardado, eso en lo cual te hace sentir seguro, fuerte y capaz, eso entrégalo. Deshazte de eso y ven y sígueme, para que haciendo esto, tu respeto y obediencia se manifieste. Amado, yo no sé el Eterno que te está pidiendo en este momento.
¿O qué te puede llegar a pedir en estos días? Lo que sí te digo, que cada uno de nosotros tenemos algo en nuestro ser, esa fuente de fortaleza, esa fuente de seguridad que nos hace sentir eh, poderosos, fuertes, nos hace sentir de pronto bien, nos hace sentir, ¿qué le pudiéramos decir? Estables, seguros. Y que ya lo hablaba con un hermano. Y es que a mí me da mucho miedo hablar, me da mucho miedo predicar la palabra del Eterno. Cuando yo esté seguro, cuando yo verdaderamente me sienta con fuerza, cuando yo verdaderamente tenga esa fortaleza dentro de mí, lo voy a hacer. Yo le decía a mi hermano, precisamente ese miedo, precisamente esa necesidad en su corazón, ese miedo es una necesidad del Eterno. Y ahí es cuando usted no lo va a hacer en sus fuerzas, sino lo va a hacer en las fuerzas del Eterno. Porque cuando usted está seguro, cuando en su corazón hay seguridad, cuando en su corazón hay firmeza, cuando usted se siente fuerte y capaz, es muy complicado que usted le entregue el control de su accionar al Eterno. Porque usted ya lo domina, usted ya lo hace, usted ya lo ejecuta, usted ya labora, ya lo pone por obra. Mi amado, hay algo ahí en nuestro corazón que el Eterno nos pide hoy, para que el respeto y la obediencia al Eterno se pueda ver manifestado en lo correcto. Baruch Hashem. Por eso, mis amados hermanos, decimos, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet. V'chayei olam natan betoeinu, Baruch ata Adonai noten a Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torah. Baruch Hashem. Amén. Amén. Y amados hermanos, el Eterno les bendiga.